Bienvenido al programa de radio filosófico Soliloquios de un Metafísico, en donde podrás escuchar temas relacionados con la cultura, la música, entrevistas, reseñas de libros y por supuesto la filosofía. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, estimados oyentes del programa de radio filosófico Soliloquios de un Metafísico. Como todos los martes, en punto de las 9 de la noche, estamos en un programa más. Bienvenidos y gracias por su amable atención. Mi nombre, Alberto Rafael León Ramos, transmitiendo desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, México, para todo el mundo mundial y en especial aquí por la red. Y saludando a todos los que escuchan en esta noche de martes. El tema del programa de hoy versa básicamente sobre la pregunta, ese tipo de pregunta que se hace en cualquier momento de la vida, pero una pregunta a través de la palabra, del diálogo. Entonces el tema del programa es el diálogo como herramienta para filosofar. ¿Alguna vez se han preguntado si realmente la filosofía solo son ideas interesantes, solo son frases, solo son pensamientos, o es que es más allá de lo que el diálogo nos pueda proporcionar y la visión del mundo que nos pueda dar, intercambiar palabras, intercambiar pensamientos en un diálogo fructífero con una, dos, tres o más personas? Bueno, pues ese es el tema del programa de hoy. Comenzamos con el programa. La filosofía desde sus inicios se ha nutrido con diferentes autores, con diferentes corrientes, con diferentes formas de entender la realidad. En Grecia, si iniciamos en este recorrido histórico, bueno, se empezó a filosofar por el asombro que causaba el mundo al hombre. Ese asombro que causaba dio origen a muchas explicaciones y es cuando se da el paso de las explicaciones mitológicas de la realidad, del mundo, de la naturaleza, a las explicaciones racionales. Este paso se llama el paso del mito a logos y está contemplado como la primera vez que se filosofa
de esa manera que se entiende, se trata de cambiar la forma de pensar, de entender el propio mundo que le acontecía al ser humano de esa época y que se le parecía tan inhóspito, tan raro. Estas disquisiciones y estas disertaciones fueron el origen de que la filosofía iniciara en su camino con la pregunta por delante, con la palabra por delante y con el diálogo. Si muy bien en las historias de la filosofía se le denomina el logos como la palabra, logos pues significa palabra, y entonces el diálogos significa esta palabra de Dios, palabra de dos, perdón, esta forma en que dos sustantividades humanas intercambian sonidos en tanto un tema o en tanto algún orden, algún pensamiento. Es así que las escuelas filosóficas empiezan y entienden que la palabra es la forma en que pueden comunicarse y también es la forma en que pueden comunicar sus pensamientos ya más racionalizados, alejando al lado el mito de lo que es la realidad, de lo que es el hombre y de lo que son los conceptos que empiezan a buscar a través de los diferentes medios. Si bien el dialogador por excelencia nos los presenta Platón, es su maestro Sócrates, este famoso dialéctico que usaba el método de la mayéutica para sacar a la luz las ideas, como él bien decía, y para llegar a los conceptos, a tratar de reducir al mundo, tratar de reducir al, a las cosas, a un concepto para poder estar así en posesión de una verdad, por mínima que fuera esa verdad. Es así que Sócrates es muy conocido por usar este método, el mayéutico, donde el diálogo es el imperante, para poder encasillar qué sea la verdad, qué sea la virtud, qué es lo bueno, qué es lo justo, qué es la valentía, qué es eso que damos por sentado y que no entendemos en toda su magnitud y que pareciera que los que la tienen, por ejemplo la valentía, pareciera que el valiente debe ser el general o el que va a la guerra, pero cuando se le pregunta no sabe explicar qué es la valentía. Entonces Sócrates, utilizando el método mayéutico que va de la mano con este diálogo, con estas palabras, trata de reducir al concepto, buscar la definición de lo que sea eso que se busca. Aunque bien este método le causó pues un sinfín de problemas y les causó también un sinfín de adversarios por la forma en que hacía sus preguntas. Pero hay que hacer notar que Sócrates es el primer filósofo en este sentido que trata de buscar un concepto, de encasillar algo en un concepto. No es el primero tanto en usar el diálogo como herramienta para filosofar. Si bien ya antes se tenía Parménides, aunque luego escribió algunos poemas, se tenía también los filósofos de naturaleza como Anaxímenes o Anaximandro, incluso hasta después con los epicúreos o los neoplatónicos, se utiliza el diálogo como herramienta para exponer su forma de entender la vida, su forma de entender la realidad, la forma de captar a esta y la forma de tratar los diferentes problemas que se presentaban en la realidad. Para algunos, unos problemas eran la filosofía en sí misma, la definición y el amor por la sabiduría. Para otros el problema estaba más en la justicia, para otros en la belleza, mientras que para otros se iba a problemas metafísicos, de los universales, del ser en tanto ser, del ente, tanto ente, o tal vez otros para la teología. Es así que el diálogo ha estado presente a lo largo de la historia de la filosofía como esta herramienta que potencializa
como no solamente los pensamientos a través de un discurso racional y coherente, sino también la forma de entender la realidad y la forma de expresarlo con esta manera que tienen los filósofos, los autores, para hacerlo, ¿no? El diálogo siempre ha sido privilegiado para la forma de hacer filosofía. Es así, por eso el tema del programa de hoy es de el diálogo. Precisamente es una herramienta que nos potencia la habilidad de filosofar. Ahora bien, hay que definir qué es filosofar. Filosofar no es simplemente tener una idea descabellada, fuera de serie, no es tener una idea fuera tanto de lo común, alocada, como podría decirse, sino el filosofar es una actividad que lleva tiempo, por un lado. Por otro lado, el filosofar es una actividad que es estrictamente racional, que se apega a la racionalidad humana y que busca soluciones a diferentes problemas, a diferentes situaciones que se pueden pasar en la vida de los humanos, ¿no? Es así que el diálogo es esta forma en que la filosofía se presenta para tratar los temas que le acontecen. Un saludo a nuestros patrocinadores, Exis, actualización, capacitación, asesoría en tópicos educativos, filosóficos, humanistas y tecnocientíficos. Está aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz, México, y que tiene bien a patrocinar el programa de radio filosófico Soliloquios de un Metafísico. No dejen de visitarlo y actualizarse. Tienen unos cursos interesantes como el de la reforma educativa, planeación didáctica argumentada, grupos de estudios de lógica, de filosofía, de ética, también talleres de titulación. Muchas gracias a Exis que está patrocinando este espacio cultural. También visiten tlanestli.blogspot, que ya en su edición de noviembre tiene nada más y nada menos que 20 artículos que pueden acceder a leer totalmente gratis en el blogspot de tlanestli.blogspot. Hay uno que se llama Al filo del machete, otro El movimiento inclinario de Veracruz en 1922, testimonios de Ave Fénix, retratos, Tiltoyeca Nikaj, que es una literatura náhuatl, educación en México, porque se enseña a responder y no a preguntar, fomenta las tradiciones y nuestro amor a la patria. Visiten Tlanestli, un periódico cultural hecho aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz, México, muy recomendable para que sigan inmersos en este asunto de la cultura, de las letras, de la educación y de la filosofía. Muy bien, les decía que el diálogo pues siempre ha sido la herramienta principal de la filosofía, retomando la figura de Sócrates como el principal exponente del diálogo y el principal ejecutor de esta forma de filosofar. Es así que
El diálogo es una herramienta que desde la filosofía se utiliza y que es esencial no solo para las disquisiciones filosóficas, sino también para los conversatorios, los coloquios, la propia divulgación de la filosofía que se tiene que hacer a través del diálogo para que se ejerza en la praxis todo el contenido y toda la esencia filosófica que tiene ella, que aporta a la sociedad, aporta al individuo, a la configuración del mundo. También tiene muchas cosas que decir en muchas áreas del conocimiento, como lo son la educación, como lo es la política, como es la misma ética, la moral, como lo es la ciencia, como lo es la religión, la historia misma, la pedagogía. En muchas áreas la filosofía tiene algo que decir y siempre va a estar en diálogo constante y abierto, racional, con otras disciplinas que pudieran no ser tan pares o tan símiles como tal vez la matemática o la física o incluso los que se dedican a la inteligencia artificial. Pero bueno, sorpresa si a través del diálogo se puede tender puentes para la construcción de una racionalidad y para la construcción de un mundo a través no solo de la filosofía, sino de los autores, de las corrientes y de los presupuestos que salen de estas mismas para hacer epistemología en el área pertinente. Muy bien, retomando el asunto con Sócrates, pues bien, también Platón vemos que el diálogo lo utiliza como una herramienta fundamental y nada más ni nada menos que se ha expuesto precisamente su forma de hacer filosofía, todo su corpus filosófico está expuesto en forma de diálogo. Esto lo tenemos muy bien sabido y en la escuela se enseña los diálogos de Platón. Básicamente se retoman los diálogos que hablan sobre el alma, Menón, el Fedón, y bueno, la parte de la apología de Sócrates, en donde expone el pensamiento de su maestro, también la postura filosófica que tiene y el método que utiliza, que es el mayéutico. Platón, si bien no es el primero que utiliza el diálogo para exponer su pensamiento, sí es el que lo lleva hasta los últimos recursos estilísticos, hasta lo más sofisticado estilísticamente hablando, para potencializar y sacarle toda la esencia a la palabra, al logos, para poder decir eso que a veces se expresaba simplemente con el mito. Platón es el que utiliza el diálogo de una forma muy interesante y también es al que hay que reconocerle que la filosofía haya estado presente en los anales de la historia, de una forma con San Agustín en la patrística, de otra forma después con los neoplatónicos en Roma, y también que sigue estando presente en la actualidad en esto que muchos llaman, por decir, que sigue siendo la era posmoderna, esta era en donde parece que nada vale y como nada vale, pues todo se puede, cosa que difiero mucho de ese pensamiento y donde parece que la razón instrumental, en el sentido de la escuela de Frankfurt, en el sentido de Adorno, es imperante, ¿no? La razón instrumental, el simple hacer por el hacer, sin ver una repercusión más, y la dominación de la técnica hacia el hombre, ya no entender la técnica como una extensión del hombre, sino al revés, solamente el hombre pareciera ser un apéndice de lo que es la técnica, y ahí entra en conflicto un gran problema axiológico y también un gran problema de filosofía de la técnica, que existe este tipo de temas en la propia filosofía. Muy bien, entonces, retomando lo de Platón, Platón utiliza el diálogo para expresar eso que él pensaba, que bien tiene etapas. La primera etapa la podemos denominar la marcada por
mencionar reiteradamente la figura de su maestro Sócrates. La segunda, la de los mitos, marcada por parte de los pitagóricos y algo de enseñanzas egipcias, el alma, la transmigración. Y la última, donde ya expone de manera concisa unos problemas de lenguaje, unos problemas ya muy metafísicos, como esta teoría epistemológica de la reminiscencia, con tintes obviamente pitagóricos y muy matemáticos. ¿Por qué ha durado el pensamiento de Platón a lo largo de todos estos años? Pues ha durado porque la forma en que lo escribió y por azares del destino se pudo salvaguardar esos textos, ya que al leerlos se veía la importancia y el manejo, esta pericia del lenguaje en los diálogos, hicieron que se conservara y además que se transmitiera y que todo ese corpus filosófico pudiera ser conocido hasta nuestros días, lo cual nos demuestra que no solamente el diálogo, sino la filosofía misma de Platón fueron importantes no solo en su tiempo, en el mayor auge en que estaba la academia y después con el liceo, con Aristóteles, y sino que retomaron muchas cosas e ideas la sociedad posterior, específicamente hablando de San Agustín o algunos autores todavía modernos, postmodernos, que se adscriben algunas ideas filosóficas precisamente de Platón. Aunque hay una frase muy conocida de Alfred North Whitehead que dice que toda la historia de la filosofía simplemente es una nota al pie de Platón y Aristóteles. Esto significa pues que Platón y Aristóteles eran estos grandes titanes del pensamiento y que tienen un lugar privilegiado en la historia de la filosofía por la forma en que empezaron a filosofar, dado que sí es reconocible que su filosofía, su forma de filosofar es a través de la racionalidad, y en ese sentido se le tiene que reconocer que la filosofía llega a sistema racional, dejando de lado los mitos y también dejando de lado los pequeños poemas o fragmentos que tratasen de explicar la realidad, el mundo o el cosmos. Ese es el gran aporte que dan tanto Platón como Aristóteles a la filosofía a través del diálogo y a través de logos, de la palabra, tanto oral, flatus vocis, como la palabra escrita, que es la que se nos ha legado. El diálogo es una herramienta importante no solo en la misma filosofía para la transmisión de sus ideas, sino el diálogo es esta herramienta con la que nos comunicamos los que nos denominamos, o lo que nos ha denominado la ciencia, como Homo sapiens. Este Homo sapiens que tiene palabra, que tiene logos, a través de la articulación de sonidos que les da su propia cuerdas vocales, este instrumento de fonación, puede transmitir diversas ideas, sentimientos, perspectivas, opiniones, instrucciones, mandatos, peticiones a sus congéneres. Esto significa que la palabra es principal en nuestra vida. Muchas veces se dice que el nivel de cultura, el nivel de educación se ve reflejado en las palabras que expresa un humano. Es bien entendido que el nivel educativo se pudiese expresar o se muestra, más que demostrar, se muestra, se hace dexis del nivel por la forma en que te expresas, por la forma en que articulas las ideas, por la forma de hacer alguna observación, dado que el humano es un ser contextual, su contexto lo permea y también le influye en tanto pensamientos, ideas y lenguaje mismo. El lenguaje es eso que nos acompaña toda la vida y que hace que nos comuniquemos con las personas. Y aunque hay una frase que dice palabras se las lleva el viento, yo creo firmemente que las palabras no se las lleva el viento, sino que las palabras
crean recuerdos y ciertas palabras a veces pueden herir más que algunas acciones. Aunque se diga que una imagen vale más que 1000 palabras, pero parece ser que a veces las palabras pueden llegar a significar más el tono con que se digan, la forma en que se digan, el momento en que se digan, dónde se dicen, llega a significar bastante para la persona que la emite con una intención y para la persona que la recibe. La palabra, el diálogo, es esto. La palabra a través del diálogo es esta cosa importante que damos por descontado, que damos por entendida y que es la parte que no nos abre el mundo. El lenguaje es la casa del ser, diría por ahí el buen Heidegger, que se oculta y se desoculta. Y esto lo entendemos de esta forma, dado que el lenguaje es la forma en que comunicamos y también la forma en que entendemos nuestro mundo y la forma en que expresamos el mundo que tenemos en nuestro interior, en esta subjetividad iniciada por mi amigazo René Descartes. Pues bien, la palabra es esta esencia no esenciada que le da las miles de posibilidades al humano para poder entender su vida, para poder expresar lo que siente. Y esto como herramienta para filosofar es la materia prima de la filosofía. Cabe mencionar que no solamente decir palabras por decir palabras sin un orden y solamente con una disertación desarticulada que quiera significar que ya se está haciendo filosofía. Muchas veces he oído decir a algunas personas: ¿qué filosófico estás hoy? O ¿qué palabras tan filosóficas y profundas? Cuando se dice alguna frase interesante, cuando se expresa algún pensamiento genuino y auténtico, parece que esas formas y esos momentos se pueden definir con la filosofía o qué filosófico estás el día de hoy. Hay que mencionar y matizar que la filosofía no es eso, que es la parte sí racional y que utiliza el diálogo y la palabra como herramienta para construcción, la materia prima, la masa, esta amalgama, pero no es la forma correcta de entender. Si bien el diálogo potencializa y hace que se desprendan diferentes pensamientos y diferentes formas de entender la realidad, una sola frase o una sola idea puede generar todo un sistema filosófico. Puede ser una idea filosófica que es diferente a un sistema filosófico y que es diferente a estar filosofando en ese sistema a través del lenguaje y a través de los tecnicismos que cada personaje, cada autor pueda desarrollar. Platón tiene su tecnicismo y utiliza palabras para definirlo o explicar lo que él estaba entendiendo por lo que era el ser. Aristóteles de igual forma, Kant de igual manera, con el a priori o el a posteriori o los juicios sintéticos a priori, están utilizando estas categorías que van inmersas en un sistema que le da cohesión y en esa cohesión genera un conjunto que detrás tiene una epistemología y tiene conexiones lógicas, racionales, que le dan un sustento, una base fuerte y que tiene una interconexión, lo cual posibilita efectivamente que se puede decir que eso es filosofía y que es un sistema filosófico tal. De cierta forma, a veces la filosofía se va renovando, no es acabada, no es simplemente en este constructo cerrado, sino que muchas veces el pensamiento mismo del autor va generándose a través de los años. Por eso algunas veces unos comentadores dicen, ¿es el primer Heidegger o es el segundo Heidegger? ¿O es el primer Wittgenstein o el segundo Wittgenstein? ¿O es el primer Platón o es el segundo Platón o el tercer Platón? Porque obviamente la filosofía y el filosofar y el filósofo no se queda estático, dado que su carácter inquisidor de la realidad y del lenguaje le propician que vaya generando más filosofía a través de las palabras y a través del diálogo, porque esa es la herramienta con la que trabaja.
los pensamientos, las ideas, el diálogo, la palabra, el logos, es lo con lo que trabaja el filósofo. Esto no significa que no aporte nada y tampoco significa que no sea importante y que no se le dé un lugar a esta forma de trabajar, diferente a la forma materialista o mecánica que pueda ser desde la ciencia misma, aunque también en la ciencia es muy interesante el diálogo a través de preguntas y respuestas muy concretas para algún hecho o fenómeno que acontece en la realidad que puede ser observable, medible, cuantificable. Pero para poder seguir con este tema del diálogo como la herramienta para filosofar, es preciso mandar a una cancioncita muy suave y tropical para poder continuar con el tema y seguir comentándolo y reflexionando de si verdaderamente o cómo es que el diálogo es la herramienta principal para filosofar. Pues bien, vámonos con una cancioncita sabrosona de mis amigos Woodcut Group que se titula By the Lake.
Muy bien, ahí estuvo Woodcut Group con la cancioncita By the Lake. Pues siguiendo con el tema del programa de hoy, en tanto el diálogo como herramienta para filosofar. El diálogo es importante en la vida humana, dado que a través de él podemos expresar lo que sentimos, lo que pensamos, podemos herir a las personas, podemos expresarle nuestros sentimientos, podemos solicitar ayuda, ordenar, también describir cosas o hechos. Incluso podemos hacer juegos con el propio lenguaje, y el diálogo es esta forma en que se puede hacer este sinfín de cosas. Los poetas entienden muy bien esta parte, pero ellos utilizan las palabras para plasmarlas en un papel y expresar lo que están sintiendo. Otras veces también lo que escriben lo comparten de forma oral en los conversatorios, en los círculos de poesía, con lo cual buscan remover sentimientos, afecciones, hacer metáforas y llevar la palabra a otros linderos que muchas veces dicen lo inefable. Los poetas construyen con la palabra estos mundos que a veces son difíciles de acaparar. Aunque también la palabra es esta región del ser que no puede captar toda la esencia y se escurre a través del tiempo, a través del espacio y a través de las barreras mismas del propio lenguaje. Como herramienta, el diálogo es muy importante, si bien esto ya nos los enseñaba en aquellos años en Grecia, en la Grecia clásica, Aristóteles o Platón. Platón en los diálogos en la forma de hacer filosofía utilizando el método de preguntas y respuestas, la dialéctica, y Platón utilizando el silogismo científico, la inducción y la deducción, tratando de erradicar las falacias, con lo cual crea esta disciplina que se conoce hoy como lógica, pero que el Estagirita conocía como, o bueno, le puso el nombre así a ese tratado, el organón, porque precisamente creía que el organón es una herramienta, esta herramienta que sirve para el correcto razonamiento, que se da específicamente con las palabras, el diálogo, el logos, y que le servía de sobremanera al hombre que lo utilizaba. Y como en la Grecia clásica el diálogo era importante para los asuntos de la polis, los asuntos del Estado, el hombre debería estar versado en el diálogo y también debería estar versado en la forma de usarlo para poder enfrentarse en el ágora a los ciudadanos, también a sus adversarios, y para poder expresar y dar razones de lo que pensaba y de lo que proponía ante el conglomerado social. Es así que como herramienta para filosofar es una base, una argamasa, es un fundamento el dialogar. Toda filosofía que se quede en la pura erudición, en la pura adquisición de saberes de librero, saberes de biblioteca, esta famosa postura del pseudo erudito, del intelectualoide, del maestro, que es el pequeño Larousse, como diría mi amiga Ceci. Saludos a Ceci Urbina, está en San Cristóbal de las Casas Chiapas, por cierto. Este pequeño Larousse que solo parece saber todo, pero que no da pauta para el diálogo. Esta forma de hacer filosofía no es la más propicia para despertar el diálogo, ni tampoco la más propicia
para despertar el interés por esta disciplina que ha sobrevivido el paso de los años, de los milenios, de estas centurias, posicionándose en diferentes épocas de la humanidad y siendo muchas veces la rectora de los pensamientos o ideas, incluso algunas veces siendo ideología, pero también otras más siendo crítica. Esta forma de entender la filosofía, de cortar el diálogo para preponderar una simple razón sin fundamento de la búsqueda del saber, es nociva para cualquier sociedad. Esta forma de entender la filosofía, dejar de lado el diálogo por el puro ego, por la pura yoidad, nunca ha llevado a una filosofía a expandirse más. Es así que necesitamos hoy más que nunca dialogar con nosotros mismos, dialogar con nuestros congéneres, dialogar con nosotras sustantividades humanas en nuestros campos del saber, tener esta apertura de entendimiento, de racionalidad y efectivamente buscar el saber por el saber, ser el amante de la sabiduría, el amigo de la sabiduría, pero ser más el amante del diálogo racional y que tiene fundamentos detrás para poder concluir una verdad o muchas verdades, con lo cual el conocimiento avanzará sobremanera para poder ser aplicado en la realidad que nos acontece. Es así que incito a que el diálogo sea la herramienta no solo del filosofar a los que estamos en la actividad filosófica, sino que el diálogo mismo sea la actividad principal de una apertura para la convivencia humana, en tanto la pareja, en tanto los amigos, la familia, el trabajo, la sociedad misma, las actividades cotidianas, dado que este diálogo nos abre la posibilidad de muchas ventanas del conocimiento, de saberes, de creencias, de nuevas formas de vida, de nuevas formas de entender nuestro mundo, con lo cual ya la apertura hacia la realidad misma está puesta en marcha, puesto que la cerrazón nunca ha llevado a ninguna parte más que al dogma, más que a los fundamentalismos y más que al retroceso del pensamiento y de la sociedad misma, incluso y particularmente al individuo que se cierra al diálogo y que no tiene esta capacidad de entendimiento ni de apertura de empatía para sus congéneres ni la sociedad. Este tipo de pensamientos y de acciones dañan al conjunto, a la sociedad, haciendo y estragando las mentes y las formas de sociabilidad. Actualmente se dice que somos homo videns, como bien señala Sartori en su libro, y parece ser que el diálogo y la palabra racional quedan suprimidos. Esto lo vemos en los famosos fenómeno, el texting, que es escribir con falta de ortografía, comerse las letras, usar imágenes para expresar sentimientos o ideas, incluso frases, como el OK, el LOL, el WTF, todo eso, que acortan el diálogo, el lenguaje, y no propician un verdadero sentido de la oración, aunque después se le modifica, pero en un sentido correcto, como podría ser desde la lógica formal, clásica o silogística, para poder llevar un entendimiento y una comunicación eficaz y correcta. Es así que invito a que el diálogo sea esta actividad principal que rija la vida de ustedes, dado que la palabra es precisamente la misma actividad principal que nos hace diferentes, no superiores, a los animales, a los árboles, al mundo, y que propicia también que la palabra sea esto que nos hace singulares, no superiores,
a otras especies. Entonces utilicemos el diálogo y la palabra no solo como herramienta de construcción de posibilidades de nuestro mundo en cualquier región que nos desenvolvamos, como lo puede ser la escuela, la familia, la política, la educación, el trabajo, la cotidianidad misma, las aficiones, las manías, los gustos, los deportes y cualquier otra región de la cotidianidad, que nunca va a prescindir del diálogo ni de la palabra, porque es esta central en la vida de todos los humanos que estamos aquí y que seguramente los marcianitos llaman de otra forma en nuestro planeta. Pues bien, espero que el diálogo sea esta herramienta importante, esta herramienta que sea utilizada eficazmente para poder llevar a cabo no solo las actividades cotidianas, sino también que sea una herramienta no solo del filosofar y no solo una herramienta que sea exclusiva de la filosofía misma, sino que sea una herramienta que pueda ser utilizada por todas las personas que viven y que entiendan que esta posibilidad y esta peculiaridad que tiene el humano es una herramienta muy muy singular y muy fuerte, muy eficaz, que abre muchas posibilidades para la vida y que es necesaria usarla de manera racional, de manera constante y de manera en que lleve cosas positivas, haga propuestas, no denostaciones, no acusaciones, y de la manera en que pueda ser para bien, tanto de manera individual como de manera colectiva, y esto se logra a través de la praxis misma, a través de la acción diaria, cotidiana y a través de el correcto razonamiento que nos da nuestra mente para poder entender la postura del otro, las formas de vida del otro, los comentarios del otro, las palabras, las acciones, pero que posibilitan a través del diálogo un acuerdo y un entendimiento para poder ejecutar las acciones que llevamos a la vida. Muy bien, por mi parte es todo. Espero que sea fructífero este tema del diálogo como herramienta para filosofar y que no nos convirtamos en esta generación X o Y o Z como actualmente se dice, en donde se potencializa más lo visual y se deja de un lado el diálogo y la herramienta principal, que es la palabra hablada o la palabra escrita. Disfrutemos de la maravillosa palabra y disfrutemos del maravilloso diálogo que puede haber entre dos, tres o más personas cara a cara, frente a frente, y de esos momentos que son irrepetibles, de estos momentos que quedan grabados en la memoria y de estos momentos que son importantes, porque recordemos que la palabra es lo maravilloso que tiene el hombre y con ello puede hacer muchas cosas. Muy bien, pues muy buenas noches, espero que la estés pasando muy suave y tropical donde te encuentres. Nos escuchamos hasta el próximo martes. Mientras te dejo con una cancioncita de Cebulona 427 que se titula First Dog. Recuerda, la filosofía no es aburrida, todo depende de cómo te la cuente.